Hola, ¿cómo están? Bueno, todos mis amigos que están mirando o nos siguen por Facebook, por YouTube, estamos tratando de llegar a ustedes, ya que ha surgido este inconveniente con respecto a la pandemia, sujetándonos a lo que es la ley, vamos a poder llevar la palabra mediante este medio, así que vamos hoy a compartir una palabra. Quiero que por favor puedas dejar todo un cachito y puedas prestar atención a lo que vamos a hablar en este día. Hoy muy temprano me levanté a orar y Dios habló a mi corazón y me hizo ver estas realidades. Quizás es una palabra que la escuchaste porque hace poco Brian también la habló en la reunión, pero Dios habló y me marcó justamente para poder compartir con cada uno de ustedes esta palabra, y quisiera que podamos prestar atención, apagar la tele, dejar un cachito de hacer lo que estamos haciendo y ponernos a poder escuchar lo que la Biblia dice para nuestras vidas, lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Hoy voy a compartir una palabra que se encuentra en Éxodo, una palabra para algunos conocida, para otros quizás hoy la comiencen a entender. En el capítulo 12 del verso del libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, escrito por Moisés, dice la Biblia en el capítulo 12, versículo 7, vamos a leer el 7, el 12 y el 13. Dice el 7: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Y dice el 12: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Bien, vamos a hacer un poquito de historia para que podamos entender lo que la Biblia nos está contando. Todo comienza con José, el hijo de Jacob. José es un joven que tenía un talento, un don de Dios, en donde él podía tener revelaciones de Dios por medio de sueños. Así que podemos encontrarnos que este José era muy amado por Jacob, su padre, porque había sido su hijo en su vejez. Y él tenía privilegios de su padre, el hecho de que su padre le había hecho una túnica de colores especiales. Sus hermanos empezaron a tomar celos de José a tal punto que empezaron a odiar y desearle la muerte. Pero nos encontramos con que José tuvo dos sueños y inocentemente se lo contó a sus hermanos. Uno dice que él veía que ataban manojos y que el de él se levantaba y se mantenía derecho, y el de sus hermanos se inclinaban ante su manojo. Y le cuenta un segundo sueño, dice que él veía en el sueño que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia él. Así que sus hermanos, ya por medio de sus celos, por todo el beneficio que tenía de su padre, frente a estos sueños interpretaron de que él estaba hablando de que ellos iban a inclinar delante de él, porque eran la cantidad de hermanos, el sol y la luna, su madre y su padre. Así que lo aborrecieron a tal manera que en la ocasión que tuvieron lo quisieron matar. No voy a contar las formas que quisieron deshacerse de su vida, solamente una en especial, porque ellos, estando solos con José, toman la decisión de venderlo a José a los árabes, y los árabes lo llevan porque eran comerciantes que iban a hacer un trabajo a Egipto, así que lo llevan a José a Egipto y lo venden a Potifar, que era el oficial del ejército de Faraón. Así que ahí lo venden y él empieza a servir a este hombre, a su casa, como mayordomo, y su mujer se enamora de José y quiere relacionarse con él
y él se rechaza esta propuesta de la esposa de este hombre y huye, y esta mujer lo acusa a él de que había intentado violarla o abusar de ella, y así que José termina preso en la cárcel. Allí conoce a dos personas en donde Dios sigue usando a José y revelándole sueños. Y estando preso José, resulta que se encuentra con que Faraón había tenido un sueño que no lo dejaba estar tranquilo. No voy a contar el sueño porque en sí no tiene mucho sentido. Lo que el sueño revelaba era que iban a venir años de mucha hambre sobre la ciudad de Egipto. Así que José tenía que llegar a poder revelar estos sueños. Así que se acordaron en la cárcel que José revelaba sueños y le propusieron a este faraón de poder permitir que José le revele el sueño. Ya Faraón había intentado recibir revelación de este sueño y nadie se lo había podido interpretar. Así que José le interpreta este sueño en una revelación y le dice que iban a venir años de mucha hambruna, en donde Egipto iba a pasar muchos años de malos momentos. Así que frente a esta situación, el consejo de José era empezar a juntar alimentos para que cuando llegue este tiempo de hambruna, la tierra tenga provisiones para poder mantenerse. Así que Faraón, sorprendido por la actitud de José, toma una decisión, lo pone como sería actualmente un ministro de Economía, y José empieza a dirigir lo que sería la economía de Egipto. Es puesto en un lugar de favoritismo, ya que Dios lo había elegido y por medio de José recibía revelación siempre para la gente. Así que José empieza a dirigir al pueblo, y ahí empezamos a ver la situación de su padre y de sus hermanos que habían quedado en otro lugar cuando él había sido vendido, y el hambre había sido de tal manera que su padre Jacob y sus hermanos, quienes les habían vendido a los árabes, vinieron a pedirle a Faraón que por favor les ayude con las provisiones porque se estaban muriendo de hambre. Así que llegan y no lo conocen a José. Ustedes saben que la historia cuenta que los egipcios tenían ciertas formas, se rapaban la cabeza, se ponían maquillaje, se pintaban los ojos. José ya había crecido, así que sus hermanos no lo reconocen, pero José reconoce a sus hermanos. Así que cuenta la historia que José los ayuda, termina relacionándose con ellos, diciéndole quién es, y los invita a que vengan a vivir a Egipto y le empieza a dar un lugar de privilegio. Así que José muere y los egipcios siguen allí juntos con los hebreos, que eran los parientes de José. Estos se multiplican y empiezan a crecer dentro de Egipto, y cuenta la Biblia en Éxodo que sube un nuevo rey a Egipto, y este rey no conocía de José, no conocía de lo que había pasado con los hebreos, y empieza a notar que todo lo que hacían los hebreos, porque tenían a Dios en su corazón y servían a Dios, eran prosperados. Esto es algo que actualmente pasa. Muchas veces somos mirados como personas bendecidas. Las mismas personas o nuestro mismo alrededor notan en nosotros esa diferencia, que siempre parece que todo nos ayuda bien. Porque la palabra del Señor dice que todos aquellos que buscan a Dios son bendecidos por Él. No hay otro secreto, simplemente poder reconocer a Dios. Pero hoy la sociedad no quiere reconocer a Dios, sino que el humanismo creció de tal manera que primero es, si yo estoy bien, primero soy yo, primero es mi vida, primero es mis placeres, mi identidad, y luego es Dios. Y ese es un error. Dios, dice la Biblia, que tiene que estar en primer lugar. Él tiene que ser el motivo de mi vida, mi adoración, pero la sociedad hoy lamentablemente se desvía de esta realidad y vamos pagando las consecuencias. No porque Dios sea malo y esté en contra o sea un Dios autoritarista, no. Lo que pasa es que cuando nosotros nos alejamos de Dios, la palabra dice que Dios es luz, y cuando nos alejamos de la luz, ¿qué sucede? Vamos metiéndonos en tinieblas, y cuando entramos en tinieblas, allí en las tinieblas dice que habita el enemigo de Dios. Sería muy intenso quizás
ponerme a hablar de por qué el enemigo es el enemigo de Dios y por qué aborrece a la humanidad. Pero solamente te quiero decir que el instinto, la necesidad del enemigo de Dios, Satanás, es destruir. No puede ser amigo de los hombres porque es como el deseo que tiene en su corazón siempre destruir a la humanidad. No puede ser una persona buena, no puede ser amigo de nosotros. Como algunos por ahí dicen, no, el diablo es mejor que Dios. No lo conocen todavía, parece, no se han dado cuenta de lo que hace en las vidas. Bueno, el tema es que José fallece y el pueblo se empieza a multiplicar y el rey nuevo empieza a ver que el pueblo hebreo está siendo bendecido en todo lo que hace y que era más bendecido que Egipto y que estaban creciendo y que sus negocios y toda su producción prosperaban en todo lo que hacían. Así que tomaron una determinación, el rey empezó a esclavizar, a multiplicar sus tareas, a afligirlos, a pedirles impuestos mayores, de tal manera que el pueblo empezó a ser esclavizado. A esto voy, y quiero hacer un parate, porque esto sería como el meollo de esta conversación, de esta charla en este día, porque resulta que cuando el pueblo de Dios se encuentra en ese estado de dolor y de persecución, el pueblo empieza a clamar, empieza a buscar a Dios y a pedirle aquel que sabemos que nos puede ayudar. Hoy estamos viviendo un tiempo similar, en donde la sociedad no encuentra el rumbo y aunque la ciencia, por ahí escuché hace poquito que hablaban periodistas, que no voy a dar sus nombres porque no viene al caso, pero decían de negar de alguna manera la fe o no entender lo que es la fe y decir que uno no puede decir que esta enfermedad o este virus que está sucediendo ahora puede ser sano por Dios, porque la ciencia es como ir contra la ciencia. Lamentablemente, para aquellos que no creen, yo les quiero decir que yo creo que sí, que Dios nos guarda. Cuando hubo esta gripe aviar, cuando pasaron otras enfermedades y virus sobre la tierra, sobre nuestro país, nosotros no fuimos afectados de ninguna manera, porque Dios está en nuestro corazón. Y ese es el secreto, que Dios pueda estar en nuestro corazón y que pueda protegernos de todas estas cosas, estas pestes que están pasando en este tiempo. Cuando el pueblo está clamando a Dios, Dios se acuerda de él. Así que vamos a seguir un poquito con la historia. Dios se acordó de aquel clamor. Dios empezó a ver a aquellos que clamaban. Es lo que tenemos que hacer hoy, es pedirle a Dios que Dios ayude, que Dios tenga misericordia de lo que está pasando, de esta gente que está siendo afectada por este virus, que mueren de una manera muy dolorosa, sin poderse despedir de sus parientes. Una situación que estamos viviendo muy que turba, que confunde a las personas. Con Cristo, con Dios, todo esto tiene que ser distinto. Yo por eso te lo propongo. En estos tiempos en donde parece todo tan difícil, Cristo te puede dar la solución. Así que este pueblo estaba así, en una situación caótica, y empezaron a clamar a Dios. Así que Dios empezó a preparar a un hombre. Dice la Biblia que este rey, como el pueblo de Israel, el pueblo hebreo se estaba multiplicando, mandó a matar a todos los niños que nacían y dejar a las mujeres. Así que cuenta la Biblia que empezó a mandar a matar a todos los niños. Así que había una mujer que tuvo a un niño que se llamaba Moisés, lo pudo esconder hasta los 3 meses y cuando se vio perseguida por lo que el rey de Egipto había proclamado, dice que agarró a su niño, lo metió en una canasta, toda pintada con brea por dentro para que no entre el agua, y la puso en el río. Casualmente, para aquellos que piensan que fue casual, la hija del esposo de este hombre, del rey de Faraón, lo encontró a Moisés. O sea, ella encontró al niño y lo vio llorando, y dice que lo agarró y dijo: este debe ser de las mujeres hebreas, vamos a buscar una mujer hebrea para que lo críe y será nuestro. Así que fíjese cómo es la historia, que cuenta que fueron a elegir a una mujer. ¿Y a quién fueron a buscar? A la madre de Moisés,
al que la había dejado en el canasto, a ella misma fueron a buscar para que críe a su hijo sin saber que ella era su madre. Así que lo crió. Él nació entre los egipcios, fue educado con los egipcios, tuvo privilegios, conocimientos, preparado entre los egipcios. Y dice que un día él, sabiendo la verdad, se encontró con que estaban maltratando a los hebreos, que eran esclavos de los egipcios ahí, y tuvo celos de lo que estaba haciendo. Dice que fue a defender al egipcio y lo mató. A defender al hebreo y lo mató al egipcio y lo enterró en la arena. Así que viendo que lo habían descubierto y que ya había llegado a Faraón y que Faraón iba a venir a él, huyó. Así que cuenta la historia que Moisés se fue, formó su familia en Madián, y allí en esa ciudad él, de repente algo le sorprendió, que una zarza, una planta seca, se empezó a prender fuego y empezó a ver que esa zarza ardía y no se consumía y el tronco no se quemaba, y le llamó la atención. Así que cuando se acerca a ese fuego, dice que de ese fuego sale la voz de Dios, que le empieza a hablar de que Dios había escuchado el clamor de los hebreos que estaban siendo esclavos, y que por medio de él lo mandaba a Moisés a que vaya a hablar con el rey de Egipto para que lo deje salir al pueblo en libertad, para que no los tengas más esclavos. Esto es lo que Dios hace cuando Dios ve de que la sociedad se está apartando de Dios y no quiere realmente acercarse a Dios, buscar a Dios. Dios empieza a permitir cosas que sucedan para que el hombre en su aflicción se empiece a acordar de Dios. Yo me acuerdo que mi papá era una persona que decía no creer en Dios, se negaba a creer en Dios, inclusive usaba malas palabras frente a Dios. Pero yo recuerdo que cuando él estaba enfermo en sus últimos días, y él estaba afligido y él se levantaba, yo lo escuchaba decir, ay Dios mío, Dios mío, Dios mío, decía. Porque cuando uno parece estar en ese momento en donde ya no confiamos en nosotros mismos, o vemos que nuestra capacidad ya no nos puede satisfacer, empezamos a reconocer que Dios existe. Yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que han fallecido de cáncer, que han fallecido de enfermedades muy dolorosas, y en sus últimos días ellos se dieron cuenta de que nada, ningún bien, ninguna riqueza, ni lo que habían tenido en este mundo les importaba. Era como que era Dios en ese momento, y ahí se da cuenta de Dios. Cuando la persona empieza a tener esta aflicción y este problema, ahí Dios, uno empieza a recurrir a Dios. Así que Dios permite ciertas cosas para que nosotros podamos ablandar nuestro corazón. Es algo de lo que yo creo que está pasando en este tiempo. Hoy la gente se está acercando más a Dios. Hoy la gente empieza a rezar, a orar, a buscar de todas las maneras, buscar una ayuda de Dios, porque se encuentra que no tienen un antídoto ante este virus, que no tienen una solución ante este virus, que parece un virus mortal, que hay un promedio de que por persona puede contagiar a 30, que en algunos casos se les tapa los pulmones y la persona no puede respirar, y la ayuda mecánica no alcanza porque la salud no alcanza a poder cubrir tanta necesidad. Y entonces uno ahí se da cuenta que la única solución es Dios. Y eso pasa muchas veces. ¿Y sabe qué pasó a este pueblo? Moisés fue y le dijo al rey de Egipto que por medio de distintas plagas Dios iba a ablandar el corazón del rey para que lo deje salir. Así que yo acá me anoté las 10 plagas que Dios permitió que suceda en Egipto para que el corazón de Faraón fuese ablandado. Una fue que el agua se convirtió en sangre, no podían tomar agua de ningún lado. Toda el agua estaba con sangre. Luego vinieron las ranas, llenos de ranas, una plaga de ranas. Luego de piojos en los colchones, en los animales, en el ganado, las pestes. Los piojos consumían el ganado. Luego las moscas y los mosquitos que comían todos los que habían muerto, y las pestes traían las enfermedades. Luego trajo úlceras, empezaron a hacerle úlceras en la piel, como cáncer en la piel a las personas. Luego cayó granizo y fuego, lluvias de granizo que destruyeron todo, los árboles, las plantas, las cosechas. Seguido a esto,
Vino la plaga de langostas. Las langostas comieron todo lo verde dejando todo blanco. Luego tinieblas y la última, dice que vino un espíritu de muerte. Dice que la muerte iba a pasar de noche y que cuando pase de noche, dice que iba a matar a todos los primogénitos, inclusive los primogénitos de los animales. Y la muerte entró y llevó a todos. Hoy veo una similitud en esto. Hace poco estaban discutiendo sobre si permitir matar en abortos a sus niños en su vientre o no permitirlo, el hecho de penas de muerte, no penas de muerte. Y se pensó por medio de leyes que el hombre y la mujer podían llegar a mantener o gobernar de cierta manera, y se olvidaron de que hay alguien que es el dador de la vida, el dador de la muerte, y que está dispuesto a defender todo lo que es con respecto a la vida. Así que Él permitió hoy que venga un espíritu de muerte. Hoy vemos a este virus como un espíritu de muerte que no saben qué hacer como para detenerlo. Aunque están en cuarentena, y está bien que estemos en cuarentena, ellos mismos saben que no pueden frenar la cantidad que se está multiplicando diariamente. La idea es frenar la muerte lo más posible, pero que la muerte va a existir y ya está existiendo, como en China existió, en Italia. Es muy grave lo que está sucediendo. La muerte ha llegado. Ahora hay algo de fe que te quiero decir. Esta muerte seguro que está, y el virus seguro que está. Pero dice la Biblia que Dios le dijo, y habíamos leído recién, le dijo así: y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel, en la parte de arriba de la puerta, ¿no?, de las casas en que lo han de comer, o sea, en donde estemos. Y dice el 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. O sea, no entrará la muerte en nosotros cuando hiera a aquellos que están en contra de Dios. Yo no tengo miedo en decir la realidad de todas estas cosas. Yo creo que esta es la respuesta a darle la espalda a Dios, a negar la existencia de Dios, a reconocer que Dios es nuestro Salvador. ¿Sabe qué? Jesús dio su sangre por nuestras vidas. Él murió por nosotros. Y todo aquel que reconoce que Jesús es nuestro Señor, en el original de la palabra, en el original de la Biblia, en el griego, la palabra Señor, cuando habla de reconocer a Jesús como nuestro Señor, es la palabra Kyrios. La palabra Kyrios significa amo, nuestro dueño, quien nos ordena, a quien obedecemos. Cuando nosotros reconocemos que Jesús es nuestro Señor y obedecemos a lo que es la Biblia, a lo que es la palabra de Dios, aunque por supuesto yo me equivoqué montones de veces, me sigo equivocando y nos vamos a seguir equivocando, pero el poder volver nuestro corazón en arrepentimiento y decir: yo me equivoqué, yo hice esto que no tenía que hacer, yo falté, yo quiero cambiar, pero ¿quién me va a marcar el parámetro del cambio? Es Jesucristo y su palabra. Cuando yo puedo buscar en esta palabra, puedo pintar mi corazón con la sangre de Jesucristo. Y esa es la única solución frente a esta situación que estamos pasando. El pecado ha hecho que hoy la sociedad esté pidiendo auxilio a Dios. Y muchos han orado a Dios y Dios se ha acordado de ese clamor, como se acordó de Egipto, de Israel, del pueblo hebreo que estaba siendo esclavizado. Hoy Dios está permitiendo estas cosas para que nosotros podamos llegar a Él, para que nosotros podamos recibir a Jesús en nuestro corazón y podamos ser salvos. Así que yo, a todos aquellos amigos que nos están viendo por YouTube, aquellos que nos están viendo por el Facebook o por algún mensaje de WhatsApp, yo te quiero invitar a que puedas aceptar a Jesús en tu corazón. Solamente debes decir: Jesús, yo te acepto como mi Señor, en voz audible que te puedas escuchar, y yo quiero vivir conforme a tu palabra.
Si le decís eso, yo te puedo asegurar que no hay virus de mortandad que pueda llegar a tu vida. Adelante, sigan adelante, que Dios nos pueda guardar y que podamos seguir de su mano, que es lo más lindo que nos puede pasar en la vida. Dios te bendiga mucho.